Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y con Diluc. Y bueno, estamos en el Viñedo del Amanecer. Como podéis ver, es un lugar bastante top y muy relacionado también con nuestro amigo Diluc. Y es que hay un evento que está a punto de terminar y no me está dando la vida, así que creo que ha llegado el buen momento para poder coger y completarlo. Lo primero de todo, vamos a explicar de qué va esto, pero es Guerra Secreta. Durante una visita espontánea al Viñedo del Amanecer, en un día de estío, Paimon y tú descubren por casualidad un peligro latente de días pasados. Así que vamos a ir allá, vamos a seleccionar la misión, lo que digo, es esta de aquí, Ilusiones del Pasado, y ahora pues tocará ir al Viñedo del Amanecer, ya sabéis, esta finca donde Diluc se encarga de producir el mejor vino de todo Mondstadt, así que allá vamos. Lo bueno, voy con la skin tan guapa, esta que tenemos ahora ya disponible para compra y demás, que ahora la tenéis rebajada todavía, así que si os mola Diluc, os mola este estilazo, pues la verdad que está bastante cool este tipo de contenido. Pero bueno, vamos a ver de qué va este eventito y a ver cómo continúa. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adeline. Esa de Linde, hace mil que no hablo con ella. Important business to discuss with Master Diluc, I presume? Solo queríamos un jugo. That's right. Adeline, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. Vale. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit, just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. A mí no me parece muy rentable, la verdad. Master Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than... Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them. Wow, Master Diluc's such a thoughtful guy. So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. ¿De qué asunto se trata? As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to Darle la go bienvenida. Bueno, Diluc Batman is back. In person. He should be somewhere near Falcon Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? Supongo que tiene que ver con el trabajo de media jornada de Diluc. ¿Te refieres a Caballero de la Oscuridad? The Dark and Evil Abyss Order are up to no good again? In that case, Master Diluc's our friend. We can't sit here and do nothing. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all. I know he'd appreciate a helping hand. Vale. No biggie. The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delish. Come on, let's go to the Falcon Coast. Vale, pues parece que tenemos que ir a buscar a Diluc a la Costa del Halcón. Lo que digo, tenemos una misión interesante en este caso. La Costa del Halcón, como podéis ver, es básicamente uno de los lugares de Mondstadt donde yo lo definiría como el punto donde empezamos literalmente nuestra aventura, ¿no? Es una buena manera de verlo. Así que vamos a venir por aquí y vamos a ver qué pasa. Ahí lo que... ¿What? Es como una línea ley, ¿no? ¿Qué es eso? Veo como una línea de ley muy extraña ahí en medio. Investigada. Vamos a ver qué pasa. It belongs to Diluc. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them.
Estimado Héroe Oscuro, el fenómeno extraño de aquella vez vuelve a ocurrir. Aunque la última vez resolviste el problema por completo, algo ha alterado las líneas ley reciente y están dejando escapar criaturas que registraron en el pasado. Imagino que deberás lidiar con aquellos que suponen una amenaza para todos de inmediato. Por ello, y de acuerdo con la normativa, notifico a las partes involucradas en el asunto. El amigo de Diluc, vale. Ese debe ser el fenómeno extraño que menciona la carta. Vamos a por ello. Vamos a ver la línea. Porque esto supongo que es un evento literalmente de peleas, ¿no? Por lo que estoy viendo, si es una línea ley. Vamos allá. Whoa! Where did all these monsters come from? ¡Oh! Wait a second. Is that Diluc? Huh. He looks kind of different than usual. La skin. Oh, look at him go! So focused and full of energy. So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? Debe ser el Diluc que luchó aquí en el pasado. Hey, you're right. Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now? Primero hay que observarlo. Okay, let's see how young Diluc used to fight. Bueno, yo creo que esto va a ser una animación de presenta... Ah, no. Digo, nos van aquí a enseñar la skin like a boss. ¡Toma! Ya está. Ha estado ahí. The fight is over. Diluc wiped the floor with them. So is there any actual danger here? Diluc debe estar... It looks like it's espera. only these illusions from the past. Como mucho quedará algún que otro vestigio del pasado. So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird leyline deposit again? ¿Y qué hay del joven Diluc? Young Diluc? If it's like the other leyline deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. ¿Sientes curiosidad por el joven Diluc? No. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swoosh and a smash! That would be terrible. ¿Eran necesarios los efectos de sonido, Paimon? Because it sounds more dangerous that way. Vale. Me ha convencido. Anyway, we came here to help Diluc, didn't we? Vale, dice que nos tenemos que quedar y que hay que ayudar. Pues te has vuelto muy responsable y vamos a ello. Not really. Sí, solo quiere el juego de uva. ¿Vale? Come on, let's finish what we came for. Pues nada, parece que vamos a venir aquí a medirnos con estas líneas ley. Aquí está el evento Guerra Secreta, la misión de ilusiones del pasado la hemos completado. Y ahora lo que toca es enfrentarnos a las oleadas que veremos aquí. Como podéis ver, tenemos desbloqueados todas las batallas. Y luego tenemos la opción de, en este caso, de callejón sin salida, ¿vale? Que es básicamente el modo difícil. Lo importante para este evento, como podéis ver las recompensas, ¿vale? Con completar lo que es la dificultad... Para las protogemas, básicamente con completar lo que es las dificultades, ¿vale? En arriesgado, ya nos dan los buenos premios, o sea, las protogemas. Así que realmente es lo que digo, con que cojáis la dificultad mínima vais a poder sacaros el evento. Es un total, como podéis ver, de 7 stages, no es mucho más. Pero vamos a disfrutarlo, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué pasa por aquí. Lo que digo, yo... a ver, activa habilidad... Completa el desafío, derrota a un enemigo de élite. Aquí hay que activar la habilidad definitiva 6 veces, ¿no? 180 segundos, 3 minutos. Vamos a probar aquí un poquito, aquí en Ardua. A ver qué tal. Vale. ¡Diluc! ¡Fuera solo! ¡Toma ya! A ver, con 3 minutos yo creo que tanto en Ardua como en las otras dificultades nos va a venir bastante sencillo todo. Así que simplemente, ya sabéis, vamos a full con nuestros amiguitos. Y claro, yo creo que aquí el tema es la habilidad definitiva, así que vamos a aprovecharnos. Vamos a venir fiado, vamos a intentar ir activándola todo el rato de todos. Yo creo que es una de las mejores opciones. Jin ya tiene, pues la soltamos, ahí está. Yo y Milla. La clave de aquí es lo que digo, es tener un poco claro, ¿no?, nuestros objetivos y con ello pues tirar habilidades definitivas, que por ejemplo, como podéis ver, ya llevamos 5 y nos falta todavía derrotar a un enemigo de élite, pero poco a poco vamos cumpliendo los objetivos. Lo bueno lo pone en pantalla, así que no es muy complicado.
Y bueno, yo creo que eso facilita bastante todo, ¿no? Ahí está, vamos allá, un poquito de color para nuestra habilidad. Vale, ya las habilidades definitivas las tenemos activadas, así que venimos por aquí y... vale, esquivamos. Ostras, ahí salió un poquito volando, poca broma. Vale. Vale, ahí está el enemigo de élite, ¿no? ¡Diluc! ¿Dónde está el enemigo de élite? Ah, vale. No lo había visto, tío. ¡Ojo! Que me revienta que yo y milla rápido, Vamos con Diluc. Ahí está, fuera. Listo. Vale. Bien está lo que bien acaba. Vale, a ver. Vale, pues parece que vamos a tener que hablar con Diluc. Vale. Y luego volveremos aquí. Pues nada, vamos a ir y aprovechamos para hablar con él. Lo que digo, de nuevo toca Viñedo del Amanecer, así que podemos elegir cualquiera de los portales o los CPs. Y pues vamos a ir hablando. Ya lo veis que son solo 7 combates. Hemos completado el primero con una facilidad bastante sencilla. Lo bueno, lo importante de este evento, ¿qué es? Pues que realmente las recompensas las vamos a poder conseguir de una manera muy sencilla. Y por ejemplo, como aquí veis, lo que son las protogemas, simplemente con completarlo en la primera dificultad, pues es muy fácil. Así que no nos va a costar mucho, pero al final pues es 60 protogemas por 7, son bastantes protogemas, como ya sabéis. Y pues nos va a permitir, ¿no?, ir acumulando tiradas para lo que es la siguiente versión del juego, o incluso para esta. Si queréis, por ejemplo, sacaros a Yumiya, puede estar bastante bien. Bueno, vamos a ir por aquí. Por cierto, Yumiya debería intentar sacarme alguna constelación así de guay. La tengo con C1. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. No, ha sido un placer, hombre. Estamos de chill. En algún sitio tendríamos que acabar peleando. So anyway, is Master Diluc back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either. But I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. Solo por la experiencia ya valió la pena. By the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master Diluc this whole time, because that would be really tiring. Pues es lo que ha estado haciendo seguro. Oh, thanks for your concern. But I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery. Well, Paimon didn't understand any of that. ¿En qué podemos ayudarte? That's very kind of you indeed. Vale, But pues dice que no, que there ella se is encarga. one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. There are a few archived letters on that table already. Is this a letter for Master Diluc? Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve Vale. as custodian. Ooh, that means we're part of Paimon va a la Diluc's inner suya. circle. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. Vale, pues para aquí simplemente tenemos que colocar una carta, así que hay que entrar dentro. Y yo creo que, claro, literalmente ahora, como ya han pasado los días, esto se iba desbloqueando uno de estos combates por día. Yo creo que ahora esto ya es como el final, ¿no? A ver. Ordenar cartas. Whoa. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Espera, déjame pensar. Bad idea. Yeah, you're probably right. Okay, let's just tidy them up a little. You're here. ¡Diluc! You move fast. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which
which order they should go in. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous, and I can see from the looks on your faces that these letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. ¿Tienes prisa? Parece que estás muy ocupado. Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Storm Bearer Mountains. I'll fill you in later. Bueno, pues me está molando. Fair. We still have some super important things to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. Paimon, relájate. All right, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? Porque no hay que leerlas, pero bueno. Carta con caligrafía cuidada. A ver. Al sucesor de los Ravingir. Vale. Huh. Paimon's not sure what this one's about. Shall we read another one? Ay, no, si esta es la que le digo yo, ¿no? No. Vale. Do you want to keep reading them, or have you got the gist now? Okay, remember. Vale. Alright then, let's put the... If there's one thing we can take away from these, not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Pero parece que Diluc ha encontrado algo de paz después de todo. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape No juice. sé yo si creerme a Paimon, pero vale. Bueno, aquí está otra vez Diluc que vuelve aquí a bajar. Wait, what? Is there a problem? Master Diluc,
You're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, Diluc, they were still no match for me. Es de pese. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. ¿Y por qué no te quedaste Hence why vigilar? you saw what you saw. For starters, you only need to deal with the monsters, and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so Es cierto they que don't have Vraska a lot of todavía no ha people vuelto to a spare. Mondstadt. Desde que empezamos If the el ley juego line está de anomaly expedición is por just ahí. a La pobre diversion Gina ahí tactic, haciéndole the la Abyss Order sustituta. could have been poised to it, but anyway. I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I Como prefer to siempre, get él to va the a su bottom of bola things y no myself quiere perder el tiempo, rather ¿no? than Con la waste burocracia de time los negotiating caballeros. with them. Me encanta Diluc. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation. where it's Entonces les needed. estás haciendo un favor. It's their job to handle situations like this. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy. But that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Grape juice? The packaging is so fancy! It must be really expensive! This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Jeje. Qué crack. Bueno, pues Paimon ya tiene su jugo de uva. Simon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at... This one bottle must be worth at least, like, 50,000 mora! And he gave it to us for free! Thank you so much, Master Diluc! If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. ¿Vas a luchar otra vez? Yes. Passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things up. So what should we do? Vayamos con él. Right! Sure! After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9-1, you must never lower your guard! Me encanta Paimon. Digo que está en plan de así se habla, pero... In that case, Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can put all this trouble behind us. Vale, pues parece que con esto tenemos la batalla final. Aquí estamos con Diluc. Y ahora pues básicamente tenemos que ir, tenemos el jugo, pero tenemos que volver, ¿no? Aquí, al seguimiento de las líneas. Se supone que ahí podemos teletransportarnos, ¿no? Si no me equivoco aquí. Así que vamos a Guerra Secreta y a ver qué pasa. Vale, parece que ahora hay que ir, en este caso, al seguimiento de líneas ley para continuar la aventura. Ok, vamos allá. Investigamos. Vale, slimes. ¡Diluc! ¡Toma ya! ¿Queréis luchar?
Pues luchemos. Ya está. Reventaos. It's done. The ley line deposit will disappear before long. El combate fue como la seda. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluc saving the day by himself every... Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. No es todo mal. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future. Di que sí, Diluc. Ostras. Vale, pues yo creo que con esto ya está la misión completada. Entiendo que con esto terminaba el evento, ¿no? De la Guerra Secreta, creo. Vamos un momentito de todos modos a ver. Obviamente hay cosas que falta, que ahora lo voy a hacer, ¿vale? Igual que esto, que es el siguiente que tengo que acabar pronto, que será lo próximo que intentaré grabar, y después nos ponemos con todo lo que nos falta de una travesía estival, que todavía faltan cosillas. Y por aquí, lo que digo, yo creo que ahora, básicamente, este ya está completado, el prólogo y el epílogo, ¿no? Sí, pues ya está. Vale, o sea, claro, realmente esto era la historia y ahora lo que puedo hacer es conseguir las recompensas. Las recompensas, como ya habéis visto, básicamente me falta por conseguir todo en la dificultad más fácil para hacernos con todas estas protogemas, así que es lo que voy a hacer ahora. Ya habríamos terminado lo que es el evento, la historia. Ahora lo que nos falta es meternos aquí dentro y terminar cada uno de los stages. Lo que digo, con que los completemos en la dificultad arriesgada, vamos a poder completarlos sin ninguna presión. Entonces, mi consejo, si solo queréis las protogemas rápido, seleccionamos esta dificultad y nos lo pasamos. Yo obviamente después fuera de cámaras me lo voy a pasar en todas las dificultades, porque ya sabéis que me encanta coger todas las recompensas. Pero para aquí, para que disfrutéis del momentito, para aprovechar un poquito también todo esto, ¿no? Yo creo que puede ser la mejor opción el simplemente venir aquí a disfrutar con Diluc y los demás a lo fácil. Ahí está. Ostras, pues me has quedado, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Esto cuenta como élite o no? Pregunto. Vale, cuenta como élite. Es que entonces, claro, esta sí va a ser más fácil todavía. ¡Bum! Voy a intentar aprovechar para reventarme a los enemigos con aquí la rapidez posible, ¿no? Ahí está, tío. Vale, este ya lo tenemos. Bien. Vamos ahora a hacerlo rápido, todos los eventos, lo que digo. No me va a tardar mucho. Pero a ver, que realmente mola, porque está bastante currado, como podéis ver, ¿no? Bueno, venimos aquí. Un poquito de poder a Nemo, que nunca viene mal. Y ojo, que si quería cambiar ese pero le ha liado. Ahí está, fuera. Quería cambiar aquí al despedazador de mundos. Xiao. Vale. ¡Oh! Vale, uno menos. Otra menos, falta uno. ¡Diluc! Ya está. Vale, otro completado. Vamos con el siguiente. Esto es fácil, ¿eh? ¡Ojo! Vale, ahora son piratas, ¿no? Vale. Vamos a esperar a cargar aquí las definitivas para cuando vengan. Ahí está. Muy bien. Vale, falta Jin, ¿no? Vale, ya están aquí los enemigos. Vale, pues allá vamos. Vale, magas y sin ojo, cuidado. Vamos a quitarla primero. Aún falta otro, por ahí el agente sombrío. ¿Dónde está? Lo tiramos. Y ya con Diluc le reventamos a los... tío. Vale, se ha metido en plan invisible, ¿no? Ahí está. Listo. Reventadito. Vale, pues vamos con la siguiente. Ya os digo que así, esto en el modo fácil, para conseguir las protogemas rápido, no vais a tener ningún problemita. Esto es coser y cantar. Y qué mejor manera de coser y cantar
que con yo y Milla dándolo todo junto a Diluc y los demás en esta aventurita que la verdad que tengo que decir que en cuanto a historia me ha parecido divertido, o sea, ha estado bastante guay, no es largo y ojo, todo esto en mitad de un evento de la playa que también tiene muchas cosas que tenemos que ir sacando, poca broma, vale, parece que viene, vale, aquí están los bosses, ¡no! ¡Chaval, que son 3! ¡Bomba! Vale, uno menos. Venimos aquí y ahora contra los escudos pues simplemente hacemos la de Xiao, tío, la del Thunder. ¡Bomba! Y ya está. Vamos con el siguiente. Nos faltan solo 2. Como veis, esto así nos lo podemos pasar literalmente bastante rápido. Y es algo que, bueno, es fácil pero mola, ¿no? Ahí está, Vale, curamos. Ojo, van soltando aquí cositas, por lo que veo, ¿no? Porque estaban aquí. Fuera. Vale, aquí vienen los bosses, ¿no? Imagen residual obtenida. Vale, son 2 de estos. ¡Epa! ¡Juego! ¡Jueguito! Aquí esta se la dejo a Diluc. Mira, lo esquiva y con toda la chulería del mundo hace... Adiós. ¡Bomba! Ya leo. Desafío completado. Vamos con el último. El otro cuadrante fundido. Allá va. Ya os digo, es un evento que no os va a costar nada, pero ojo, está divertido, se le han currado, la historia está guay, sabiendo un poquito más de Diluc. Y realmente, pues, yo lo veo como un evento de presentación de una skin, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, pero con historia, un poquito de lore. Eso es lo que estoy agradeciendo. Últimamente, con lo de las islas, por ejemplo, yo me lo esperaba como que iban a repetir algo basiquito, tal, y no, se han currado mucho el lore de la transformación de la isla y todo lo demás. Y la verdad que me ha parecido muy interesante, o sea, me ha gustado muchísimo, de verdad os lo digo, o sea, está bastante guay todo lo que estamos viendo. Bueno, aquí tenemos a los amiguitos, así que ya sabéis, vamos a lo fácil, boom, 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 Xiao, bomb. A bomba head. Ya está. Vale, y con esto habríamos terminado. Vamos ahora a aprovechar un momentito. Ya lo que digo, tendríamos todo lo que es la guerra secreta completadas. Así que ahora, literalmente desde aquí creo que podemos cobrarnos rápido las recompensas. Ahí lo tenemos, muy bien. Vamos aquí un poquito de... Ahí a lo bonito. Epa, muy bien. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y vamos por aquí. Y con esto tendríamos todo lo del evento. Yo lo que os digo, ahora fuera de cámaras, obviamente me voy a poner un poquito con el tema de repetir las cositas para ver si me puedo sacar algunas cosas chulitas aquí en lo de Guerra Secreta. Pero creo que me ha gustado bastante y al final, por lo que digo, es un evento que ha involucrado a uno de mis personajes favoritos. Así que la cosa está bastante guay. Últimamente están saliendo bastantes cosas de los personajes clásicos y eso mola mucho. Y lo que digo, con Sumeru a la vuelta de la esquina y todo lo que viene, ya sabéis, mañana día 13 vamos a tener el evento, el especial con los códigos, con todo eso, que va a ser muy divertido. Y no sé, tengo ganas de ver un poquito con qué nos sorprenden. Pero bueno, hoy lo que digo, quería traeros esto, quería que disfrutáis un poquito más de la aventura. Y aquí estamos en Genshin Impact dándolo todo una vez más en KTS. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy yo, Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Y recordad, DPS, ¡Diluc puede solo!